A pesar de lo que implicaba para la física, la astronomía y la teología el mover a la Tierra al tercer cielo y despojarla tanto de su lugar privilegiado como de sus características físicas únicas, el libro de Copérnico tuvo un impacto que solo podemos calificar de moderado entre el gran público durante varias décadas. Se apreciaban sus cálculos, pero se ignoró la parte cosmológica. Todos sus lectores parecían aceptar que esas palabras del prólogo anónimo eran del propio Copérnico, como si al final hubiera decidido regresar a la ortodoxia científica. Incluso los que tenían sus dudas sobre eso, preferían callarse en público. Durante medio siglo, el único astrónomo abiertamente copernicano fue Reticus. En plena reforma y contrarreforma, y con el inicio de las guerras religiosas, desafiar la astronomía tradicional era desafiar a la religión misma. Solo un valiente o un loco se atrevería a tanto. Arthur Koestler llama al Revolutionibus el libro que nadie leyó, a lo que el profesor Owen Gingerich responde con un libro titulado El libro que nadie leyó, que la primera edición del Revolutionibus fue el libro mejor catalogado y mejor conservado solo después de la Biblia de Gutenberg. Todos los grandes astrónomos de la época tenían una copia del libro de Copérnico, solo que lo que a ellos les interesaba era el apartado técnico. El libro primero se veía como una especie de introducción, una justificación para poder utilizar el modelo. Por supuesto que no todos pensaban así. Algunos pocos se entusiasmaron realmente con la idea de que la Tierra pudiera estar en movimiento. Esta era una opinión heterodoxa, es decir, que no era de acuerdo a la ortodoxia. El canon científico dictaba otra cosa. Y también el religioso. Pero, ¿qué tiene que ver la ortodoxia religiosa con las estrellas? Para responder a esta pregunta, primero debemos hablar un poco de Dante Alighieri y de su obra más conocida, la Divina Comedia. En el libro de Dante hay una representación completa del universo. En su búsqueda de Beatriz, el poeta baja hasta los infiernos. 9 círculos desciende hasta llegar al centro de la tierra, donde Satanás está encerrado en una prisión de hielo. Luego, escala por el monte del purgatorio hasta llegar a los cielos. 9 cielos asciende, que se corresponden con los 9 órdenes angélicos y, más importante para nosotros, con los 7 planetas antiguos: Luna, Venus, Mercurio, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, seguidos de la esfera de las estrellas fijas y finalmente el primer móvil, el motor inmóvil, que mueve a las esferas celestes, después del cual solo está Dios mismo. La estructura de ese universo es totalmente aristotélica. Y eso, en ningún sentido, fue una casualidad. La religión en el mundo antiguo no era una especie de elección individual o una mera creencia personal. Era una institución financiada por el Estado para beneficio de la comunidad. Sus doctrinas se correspondían, o al menos intentaba que se correspondieran, con la filosofía y las ciencias de la época. Detrás de la imagen poética del Dante hay 3 siglos de esfuerzos de las mayores mentes por hacer concordar el cristianismo con el aristotelismo. Lo que se ha llamado escolástica. Era un conocimiento que se consideraba prácticamente completo. El debate sobre esos temas no era muy bien visto. Se decía que quienes lo apoyaban no les interesaba la ciencia, sino la novedad y la fama. Y luego vino el cisma, y el ambiente académico se puso peor. Mucho peor. En 1521, exactamente 200 años después de terminado el libro de Dante, Martín Lutero, un fraile agustino alemán, fue llevado a juicio ante el emperador Carlos V en Worms por sus ideas sobre la Iglesia. Lutero escribió una trilogía de libros para explicar sus ideas sobre la religión y cómo creía que se debía reformar a la Iglesia católica. A la nobleza cristiana de la nación alemana, un llamado a los príncipes civiles para recuperar la autoridad sobre la Iglesia. La cautividad babilónica de la Iglesia, una feroz crítica a las costumbres principescas del papado que incluía la venta de cargos eclesiásticos, y la libertad del cristiano,
un manifiesto que afirmaba que todo el mundo puede leer la Biblia directamente sin necesidad de someterse a la autoridad de nadie. Esos libros se escribieron en mitad de una disputa entre el fraile y la autoridad católica romana. Lutero era un fraile y un profesor universitario que tuvo una profundísima crisis espiritual y reflexionó muy seriamente sobre el perdón y la gracia, llegando a la conclusión de que no hay manera de obtenerlo más que por méritos propios. Es decir, no se puede comprar. Y la salvación solo depende de ti mismo. Sí, sé que suena un eslogan muy moderno, pero si tiene este aire de modernidad es porque muchos se inspiraron después en la obra de Lutero, pero en realidad su propia inspiración estaba en el cristianismo primitivo. Pero lo que para Lutero era una simple verdad, chocaba de frente con siglos de doctrinas sobre la autoridad del Papa para el perdón de los pecados y también con una muy jugosa fuente de financiamiento con la cual se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Si Lutero no terminó preso o en la hoguera, fue porque sus ideas casaban bien con las aspiraciones de los nobles alemanes, que buscaban una mayor independencia política y no pagar impuestos a Roma. El duque de Sajonia, Federico, apodado el Sabio, secuestró a Lutero y lo salvó de Worms. Lo que empezó como una disputa con tintes escolares terminó en un cataclismo que partió la iglesia en dos. Los fieles al papado por un lado y por otro un grupo de inconformes que exigían cambios. Protestantes los llamaron a modo despectivo y todavía los llamamos de ese modo. Había empezado la Reforma Protestante. ¿Y qué tiene que ver todo este lío con la astronomía? Pues directamente parece que poco, pero indirectamente muchísimo. Ambos bandos decían tener la verdad. Ambos bandos se volvieron intolerantes hacia quienes discreparan de ellos. Por un lado, los luteranos, que solo tenían como autoridad la Biblia. Por otro lado, los católicos, que además tenían toda la tradición medieval. En ambos casos, su visión era totalmente geocéntrica. Pues, o estaba Aristóteles, o los pocos pasajes que hablaban acerca del movimiento de los astros, lo hacían desde una perspectiva totalmente geocéntrica, por ejemplo el de Josué. Pero todavía hay algo más profundo. Así como es el cielo, la tierra y viceversa. Para la mentalidad medieval que subsiste en el Renacimiento, ambas realidades se reflejan mutuamente y están estructuradas por Dios. Tienen jerarquías naturales que deben ser respetadas. Incluso Lutero, con su profunda crítica a Roma, no reniega de la autoridad, solo la transfiere a los señores feudales, príncipes y demás autoridades civiles. El conflicto religioso escaló rápido. La insurrección alemana pronto se extendió por Europa, pero el bando católico, una vez superado el shock inicial, contraatacó, no con una reforma de la institución que se adaptara a los nuevos tiempos como pedían los protestantes, sino con una reforma en sentido inverso, que exaltara la tradición, la autoridad del Papa y los viejos y santos valores, una contrarreforma. Y en medio de todo este lío y este pringao está Copérnico en Polonia escribiendo un libro. Mal momento para mover la Tierra al tercer cielo. Pero no así para hablar de astronomía, pues recordemos que estamos en plena época de las exploraciones. Así que se puede hablar de astronomía, pero cuidado con lo que estás diciendo. Quizás Copérnico no fuera famoso entre las masas, pero sus ideas sí se conocían entre los intelectuales. El propio Lutero oyó de Copérnico y le dijo unas palabras, bueno, poco halagadoras. La gente le prestó la oreja a un astrólogo advenedizo que buscó demostrar que la Tierra se mueve, no los cielos en el firmamento, el Sol y la Luna. Este loco desea revertir toda la ciencia completa de la astronomía, pero la Escritura Sagrada nos dice que Josué comandó al Sol quedarse quieto y no a la Tierra. Tampoco debemos exagerar la hostilidad hacia el copernicanismo. Tenemos a Heréticus, un famoso protestante, incluso muy cercano al círculo de Lutero, y copernicano, quien fue ridiculizado un poco por sus opiniones, pero de ahí no pasó la cosa. La astronomía ocupaba un lugar, siempre y cuando no se saliera de sus ámbitos, igual que la filosofía natural. Recordemos, filosofía, esclava de la teología. Filosofía, ancilla, teología. Como ya contamos, fue Heréticus quien se llevó el manuscrito de Copérnico a Alemania para que lo imprimieran en Nuremberg, por Johannes Petrus, un famoso impresor de la época.
pero alguien más estuvo a cargo de supervisar la edición. Esa persona fue quien le cambió el título y le agregó el famoso prólogo anónimo, Ad lectorem de Hypothesibus Huius Operis. El culpable fue Andreas Osiander, otro teólogo protestante muy cercano a Lutero, quien decidió que era mejor para el libro no levantar demasiada polémica. No sabemos ni llegaremos a saber si lo hizo por ayudar a que se difundiera sin problemas o porque les agradaba pensar en el heliocentrismo como algo real. Como fuera, el libro salió de la imprenta con esas correcciones y fue la forma en que se conoció por los principales astrónomos de la época. La mayoría de esos astrónomos usó el libro de Copérnico tal y como pedía Osiander, como mera hipótesis matemática. Los cálculos de Copérnico eran valiosos y el de Revolutionibus fue ampliamente consultado por los especialistas. En 1551, usando el modelo copernicano, Erasmo Reinhold elaboró las mejores y más precisas tablas astronómicas hasta su época, las tablas pruténicas o tablas prusianas. En esas tablas va implícito el heliocentrismo, pero todavía faltaba que alguien sacara el verdadero potencial que tenía el libro de Copérnico.